Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Hecho en Ecuador. En este momento damos paso al panel Evaluación de daños de las unidades educativas en zonas de afectación del terremoto del 16 de abril. Para ello, quiero presentarles a Dean Torres, asesor de gestión de riesgos del Ministerio de Educación, magíster en Seguridad, Salud y Ambiente, con una amplia trayectoria en el sector educativo del Ecuador. Buenos días con todos y todas. Por favor, así como hizo Carlos cuando llegó, dijo, levante la mano todos los que son de infraestructura, levante la mano, por favor, todos los que son de gestión de riesgos. 51. Saben que eso es lo que normalmente se repite en las construcciones. Al último que le tomamos en cuenta es el de gestión de riesgos o el de seguridad. Y al final del día, cuando está construido, cuando está todo hecho, el joven de gestión de riesgos tiene que implementar el plan de seguridad y muchas cosas ya no tiene capacidad para hacerlo, porque está construido, ya está hecho. Es por eso que en esta intervención muy corta, para los de infraestructura, los que pensaban que les iba a hablar de infraestructura, qué mala noticia, no les voy a hablar mucho. Voy a hablar un poco más del plan de seguridad, pero en algún momento van a entrar ustedes y se van a dar cuenta que ustedes son responsables de algunos pasos en mi plan de seguridad. Bien, les cuento que el Ecuador tiene una política de reducción de riesgos aprobada por acuerdo ministerial desde el año 2012. No es de ahora que nosotros estamos preocupados en qué está ocurriendo con el tema de los sismos, de los fenómenos naturales, sino que lo venimos trabajando desde hace algún tiempo y evidentemente ustedes pudieron darse cuenta después de los dos sismos, las dos réplicas que tuvimos a los pocos días allá en Pedernales y luego en el sector de Muine, a los 4 días y a casi los 30 días, las respuestas de los chicos que ya estaban en clases fueron espectaculares, especialmente en los lugares que tuvieron más participación en los temas de los sismos. ¿Por qué se dio eso? Porque en el área de las erupciones volcánicas, en toda la Sierra Centro, en toda la Sierra Norte, los planes de evacuación funcionaron perfecto cuando tuvimos la segunda réplica fuerte, porque los chicos ya venían trabajando desde hace más de un año con el tema del Cotopaxi y con el tema del Tungurahua. Eso ayudó muchísimo. Entonces la capacidad de resiliencia, la capacidad de entendimiento de los planes de evacuación estaban mucho más cerca en la gente de la sierra que en la gente de la costa. Así que lo venimos trabajando. Pero les voy a repetir varias veces para que me puedan ir entendiendo. Este plan de seguridad y salud escolar es desarrollado por la comunidad educativa. Al frente de este plan se encuentra el Comité Institucional de Seguridad y Salud Escolar, que está compuesto por un docente al frente del comité, un representante de los padres de familia, un representante de los estudiantes, un representante de las autoridades, pero no tenemos todavía un representante de infraestructura, no tenemos un técnico de riesgos, etc. En el Ecuador tenemos aproximadamente en este momento 15.000 instituciones educativas. En todo el país no hay 15.000 técnicos de riesgos. En todo el país tenemos una deficiencia muy grande, por lo tanto, nosotros no podemos ver que este rato todos nuestros planes de riesgos sean elaborados por profesionales. Por lo tanto, tenemos que manejar una metodología muy sencilla, muy simple, para que sea la propia comunidad la que permita enfrentar estos planes. Siguiente, por favor. Bien, esto es sencillo, todos ustedes lo conocen, porque si es que son gente que construye, tiene que haberlo revisado hace mucho tiempo esto, así que es una pequeña recordación de lo que ustedes ya conocen. Pero nuestro plan de seguridad tiene 3 fases muy marcadas, muy sencillas. Pasamos siempre un diagnóstico, una evaluación, una estimación, como quieran llamarlo. Pasamos una etapa de prevención. Aquí está todo lo que nosotros podemos hacer antes de que ocurra algo, antes de que yo me caiga, antes de que me atropelle un carro o antes de que me caiga una pared encima por un terremoto. Y la respuesta es todo lo que después de que ya ocurrió que tengo que hacer, o en el momento, en el durante, cuando está ocurriendo y en las etapas posteriores. Evidentemente, en cada una de estas etapas, en la comunidad educativa se desarrollan programas de trabajo y nosotros nos enfocamos el 80% de trabajo a la fase preventiva. Es mucho más barato prevenir que lamentar. Y además, aquí nosotros podemos salvar vidas, acá nosotros podemos reducir los impactos, acá nosotros podemos evitar, acá ya solamente tengo que ver cómo puedo hacer que el daño sea menor. Y aquí sí podemos trabajar nosotros en el tema de prevención y podemos evitar algunas cosas.
que recuerden que nuestro plan está basado en 4 áreas. Nosotros trabajamos en los accidentes escolares y si ustedes conocen, de acuerdo a la OMS, las caídas son la principal causa de muerte en todos los establecimientos escolares. Las caídas, sin tomar y sin considerar en cuenta los fenómenos naturales que a veces causan miles de muertos en un solo día. La violencia social como tal, afectaciones a la salud y los desastres naturales, partiendo que el desastre natural se forma el rato que nosotros no hemos tomado medidas adecuadas. Tenemos un terremoto, pero si las cosas funcionan como deberían funcionar, posiblemente no vamos a tener un desastre. Siguiente. Pero hoy vamos a enfocarnos a los desastres y vamos a trabajar en lo que es el riesgo. Todos ustedes conocen este concepto, es muy sencillo. Aquí manejamos 2 variables que son la probabilidad y las consecuencias, y basados en que la probabilidad de que algo ocurra tiene 2 factores básicos, que son el grado de exposición y el nivel de deficiencias. Mientras yo más estoy expuesto a irme a cruzar la calle, si cruzo 10 veces al día, estoy expuesto a que en algún momento me atropelle. Pero si yo nunca cruzo la calle, mi nivel de exposición a ser atropellado va a ser muy bajo. Y evidentemente el nivel de deficiencias. Si yo para cruzar la calle lo hago siempre por un semáforo o por un paso elevado, la probabilidad de que me atropellen va a ser muy baja. ¿Sí? Y evidentemente las consecuencias negativas. ¿Sí? Siguiente. En el caso de los fenómenos naturales de nuestro país, como yo les decía, nos enfocamos siempre en la reducción del riesgo, pero la reducción del riesgo y la preparación evidentemente está basada en una estimación, porque yo tengo que medir algo. O sea, si yo quiero reducir de algo a algo, tengo que medirlo. En el caso de los fenómenos naturales se nos hace más complicado y por eso nos bajamos más en una estimación del riesgo. Cuando ustedes hablan de accidentes, por ejemplo, sí lo pueden hacer una evaluación del riesgo. Ustedes hacen un profesionograma en un sector y dicen, a ver, yo tengo mis riesgos de caída, mis riesgos de contaminación, mis riesgos bacteriológicos, etcétera, etcétera, son tales, tales y cuales, y los puedo ir midiendo. Sin embargo, nosotros nos enfocamos a la reducción del riesgo en temas de fenómenos naturales. Siguiente. Bien, y esta estimación tiene 3 factores básicos que son la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades. Es decir, todo lo que nosotros podemos manejar para que nos cause más o menos daño. Más o menos daño. Siguiente. Esta es la fórmula sencilla, me imagino que todos la conocen, levanten la mano los que ya la conocen, todos, ¿no es cierto? Perfecto. Todos han trabajado en riesgos, todos en algún momento construyeron algo y para construir tenían que haber revisado esto. Entonces, el riesgo está basado en que tenemos una amenaza, ¿sí? Normalmente esta amenaza no la podemos manejar en nuestro país cuando hablamos de fenómenos naturales, casi siempre es una constante. Las vulnerabilidades sí, y las capacidades sí las podemos trabajar. Siguiente. Siguiente. Ya. En conclusión, la amenaza es una constante porque realmente, si vivimos en el Ecuador, tenemos la amenaza del terremoto. Más o menos la intensidad, la frecuencia, etcétera, etcétera, vienen a ser datos más probabilísticos y estadísticos. Pero sí puedo trabajar en vulnerabilidades y sí puedo trabajar en capacidades. Siguiente. Bien, ¿cuáles factores considero yo para tomar en cuenta la amenaza? La ubicación, la intensidad, la frecuencia y la probabilidad, por eso digo que es una constante. O sea, si yo estoy ubicado en el corredor de los volcanes en el Ecuador, sé que siempre tendré algún tipo de afectación por una erupción volcánica, a menos que me vaya a vivir en un lugar donde no tengamos volcanes. Si es que yo coloco mi local comercial, mi restaurante, mi casa frente al mar, en un país sísmico, evidentemente tengo el riesgo de tsunami. ¿Sí? La intensidad, la frecuencia y la probabilidad es muy difícil estimar cuándo va a ser el próximo terremoto y de qué magnitud va a ser el próximo terremoto. Siguiente. Por lo tanto, nuestros planes de reducción en la comunidad educativa se concentran en las capacidades y vulnerabilidades, pero más en las capacidades que están dadas por las fortalezas, los atributos, la organización que yo tenga para la respuesta a la emergencia, los recursos que yo disponga y la capacitación de la gente, así como la sensibilización, la difusión y otras cosas más. Esto es tan sencillo, pero que requiere un trabajo muy comprometido y coordinado de todas las áreas escolares, porque no es fácil capacitar a 5,000 niños para cruzar bien la calle, o no es fácil capacitar a una cantidad de 2,000 niños para hablar sobre la violencia sexual, para hablar sobre la trata de personas, para hablar sobre el microtráfico de drogas, etcétera, 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 que son los diversos riesgos que nuestro plan de seguridad abarca. Pero aquí nosotros nos vamos preparando.
Y sí podemos trabajar, siguiente, podemos trabajar en algunas vulnerabilidades, pero las vulnerabilidades son más complicadas. Generalmente no tenemos gobernabilidad sobre algunas de estas vulnerabilidades. Miren ustedes, anterior. Perfecto. Hablamos de una vulnerabilidad ambiental y ecológica, que es el grado de resistencia del medio ante la variabilidad climática. Una económica, que son las carencias que nosotros tenemos en un país con algún nivel de pobreza, en donde esta población condiciona su capacidad de preventiva y de respuesta. Esto es interesante, el nivel de traumatismo social en un desastre es inversamente proporcional al nivel de organización existente en la comunidad. Díganme ustedes si es que la escuela tiene gobernabilidad sobre alguno de ellos, es muy complicado. En el tema de la vulnerabilidad educativa, les comento que desde hace un año el Ministerio ya está trabajando en la incorporación en el currículo de temas de seguridad, y aquí está Luisa, por ejemplo, Luisa y Esteban están trabajando en eso desde este año, desde septiembre de 2016, en cuanto el currículo nacional ha sido actualizado, vamos a incorporar el estudio de la seguridad desde los chicos, desde los 3 años en adelante, en temas de que de acuerdo a sus edades y a sus capacidades vayamos nosotros desarrollando progresivamente aptitudes y comportamientos de autoprotección. Esto nos va a ayudar muchísimo a trabajar en esta vulnerabilidad. Pero también tenemos vulnerabilidades culturales. Yo estuve aproximadamente, he estado más de 35 días desde el terremoto hasta acá en la provincia de Manabí Esmeraldas, y conversando con la gente en Tarqui. Ustedes saben que Tarqui es una población que está en Manta, donde hubo una gran cantidad de muertos solamente en un local comercial, y la gente decía, conversando con la gente de tercer nivel, no es que era gente de niveles de quintiles bajos, de educación formal muy baja, gente que tenía hasta tercer nivel me decía, se lo merecían. Y a ver, me rompían el esquema, le digo, ¿por qué? Es que en Tarqui se estaba traficando mucho droga. Entonces, miren lo que es esta vulnerabilidad cultural e ideológica, son nuestras costumbres, nuestras creencias, la religión, etcétera, etcétera, que muchos nos hacen pensar de que por obra y gracia de una religión, sí o no, se cayó o no se cayó una infraestructura. Pero también tenemos vulnerabilidades científicas y tecnológicas que debemos aprovecharlas. Este es un taller que debemos aprovecharlo para ir aprendiendo y aplicando lo que nosotros podamos sacar de esto, ¿sí? Pero aquí tenemos esta última, la vulnerabilidad física. Y yo, sorpresa, aquí entran ustedes, a partir de este momento. Siguiente. La vulnerabilidad física está relacionada con el proceso de construcción. Las fallas en el estudio de calidad del suelo, las fallas en el diseño de construcción, la mala calidad del material utilizado, la falta de mano de obra especializada, la localización frente al riesgo sobre una falla geológica, junto a una ribera, a los pies de un volcán o junto al océano a menos de 3 kilómetros, incumplimiento de la legislación, falta de conocimiento de la vida útil y mantenimiento de las instalaciones, o simplemente no tomar en cuenta la gestión de riesgos. Ahí creo que ya les topó algo de ustedes. El Ecuador ha trabajado muchísimo en este campo, hay unas normas muy buenas en el país, sin embargo, no siempre se cumplen. No siempre se cumplen, y es ahí donde nosotros empecemos a tener que trabajar. Esta charla para ustedes de pronto es una charla solamente desde mi punto de vista de reflexión para el área de infraestructura, porque siempre trabajamos en costos versus eficiencia, es decir, cómo puedo hacerle más barata esta instalación para poder construir más, versus la seguridad. Y la seguridad y los costos siempre están peleadas, totalmente peleadas. Siempre verán ustedes al gerente de seguridad peleando con el gerente administrativo y financiero. Nunca hay recursos para seguridad, hay recursos para vender, para máquinas, para operación y todo lo demás, pero para seguridad, mientras no pase algo, estamos tranquilos, y como aquí nunca va a pasar nada, entonces estamos tranquilos. Pero sin embargo, aquí viene la gran pregunta, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? Alguien que me diga cuánto vale su vida. No, y no me digan no tiene precio, no. ¿Cuánto vale su vida? Piensen un ratito, un segundo, piensen, ¿cuánto vale su propia vida? Porque ustedes van a construir casas, van a construir escuelas donde va a vivir gente. ¿Cuánto vale su vida? Les voy a contar una anécdota así rapidísimo. En Colombia ya sabían cómo hacerlo. ¿Saben cómo? Se reúnen entre grupo de empresarios y decían, a mí ya me secuestraron, a ti también. ¿Cuánto pidieron por ti? 5 millones. No, por mí 2 millones. No, yo valgo más. Y le pusieron, los secuestradores le pusieron vida al precio a la vida de una persona. Sin embargo, acá, les pregunto a ustedes, cuando estamos construyendo, nosotros estamos pensando en cuánto vale la vida de las personas. Y no se diga si estamos hablando de niños, cuánto vale la vida de un niño. Siguiente. Siguiente.
Bien, les repito, entonces, los planes de seguridad escolar son elaborados por la misma comunidad educativa. No tengo técnicos de riesgos, tampoco tengo técnicos de infraestructura. En las direcciones distritales tengo un área de administración escolar donde hay un técnico de infraestructura, donde hay un técnico de riesgos, pero para cada distrito educativo, son 140 distritos y tengo 15.000 instituciones educativas. No alcanzan a revisar absolutamente todas las instalaciones ese personal. Por lo tanto, la comunidad se concentra en reducir los riesgos, mejorando las capacidades y en lo posible trabajando en las vulnerabilidades que les acabamos de revisar. Pero en las vulnerabilidades de orden físico, la comunidad no tiene mayor gobernabilidad, por lo tanto no puede intervenir mayormente. Por tanto, lo que ustedes construyeron este rato, cuando ustedes construyan algo, es lo que nos va a quedar a nosotros y con eso vamos a tener que nosotros enfrentar el evento. Siguiente. Lo que bien decía Maribel hoy temprano, el terremoto de Pakistán se produjo el día sábado, pero lamentablemente era el último día del año escolar. Y en el último día del año escolar en Pakistán se da el examen final. Y en menos de 3 minutos fallecieron 18.000 niños que estaban dando examen. 18.000 niños, por eso es que se le conoce como la catástrofe de los niños. A Chile le correspondió también tener su terremoto, el último terremoto del 2010, también fue en un día sábado y fue previo al inicio de clases, los chicos no estaban en clases y fue a las 3 de la mañana. Nosotros tuvimos la gran suerte también de que el terremoto se dio en época de vacaciones escolares. Y como bien decía Maribel, no tengo idea de lo que iba a pasar con nosotros, con las instalaciones que cayeron, si es que eso se daba durante el día. Siguiente. Bien, entonces, ahora sí, les voy a hacer unas pequeñas observaciones que de pronto son muy sencillas, para ustedes me van a decir, muchos me van a decir, si eso ya lo sabía, pero ¿para qué me cuenta eso? Si eso es técnica. Pero después de 30 días de estar en el área de terremoto y haber visitado cientos de escuelas, no pude tomar todas las fotos, tenemos miles de fotos, pero no las puedo poner aquí todas, solamente voy a poner unas 2 o 3 por cada área, pero les voy a hacer ciertas observaciones y ustedes pueden responderlas y en los próximos talleres, en los próximos paneles, de pronto, si es que una de ellas las toman en cuenta, posiblemente podamos salvar vidas. Siguiente. Bien, vamos a hablar entonces de nuestro protocolo de emergencia. Nuestro protocolo inmediato en caso de terremoto habla algo sobre el durante y habla algo sobre el después. Siguiente. Cuando hablo en el durante, yo le escuchaba a Hugo Yepes que decía claramente, en Estados Unidos, cuando se cumplen absolutamente todas las normas técnicas, funciona el agáchate, cúbrete y agárrate, promocionado en Chile también, en todas las instituciones escolares. ¿Qué significa? Agáchate porque te va a caer algo, es decir, si que este rato se mueve la tierra fuerte, posiblemente aquí a los compañeros que se encuentran aquí adelante, debajo de retroproyector, tienen el riesgo de que les caiga eso en la cabeza. Entonces, agáchate. Primero, el agache también me permite bajar el nivel del centro de gravedad, y si estoy con el centro de gravedad más cerca del suelo, posiblemente me pueda caer menos. Ustedes saben que si yo estoy más cerca del piso, mi centro de gravedad, mi peso está bajo, y yo puedo mantener mejor el equilibrio. Que en un gran movimiento mucha gente se cae, y cuando se cae no puede levantarse por los continuos movimientos oscilatorios, y eso hace que no puedan alcanzar el punto seguro, no puedan alcanzar la puerta para evacuación. El cúbrete, ya vamos a revisar algunos temas, pero Hugo Yepes también hablaba y decía, el triángulo de vida para mí es una farsa, decía, y habrá que revisar porque eso se distribuye mucho por las redes sociales. Pero el cúbrete es meterse debajo de algo fuerte, algo resistente, de pronto un escritorio, una mesa, algo que realmente me pueda proteger de lo que me va a caer encima, de las repisas, de los muebles que se encuentran ahí arriba, de mi casa o de la escuela, me va a proteger, necesito protegerme. Y el agárrate es porque realmente si me agarro yo de mi escritorio no se me va a ir. Ustedes han de haber visto, todos ustedes han de haber visto ya cientos de veces los videos que se promocionaron por este terremoto, ¿no es cierto? Y vieron en la panadería cómo un refrigerador totalmente lleno se iba desde una esquina hasta la otra esquina, como que fuera de caja de cartón vacía. Entonces, ustedes se meten debajo del mueble y no se agarran de ese mueble, se les va a ir el mueble y les va a caer a ustedes la losa encima. Por eso es que se maneja este concepto de agáchate, cúbrete, agárrate. Pero la pregunta es, ¿esto es cuando es totalmente antisísmica la instalación? Les pregunto a ustedes, ¿todas nuestras instalaciones escolares son antisísmicas? ¿O acabamos de tener solamente un filtro y se cayeron las que soportan hasta 7.8? Pero si tenemos un 8.2, un 8.4, posiblemente se caigan algunas más. Aquí nos decía el compañero peruano Juan Carlos, felicitaciones por la exposición, Juan Carlos. Claro, nos decía que
había que trabajar en este tema, hay que revisar que en cualquier momento siempre va a haber algo más fuerte que nos pueda tumbar la instalación como tal. Y no sabemos y no podemos anticipar cuál va a ser la intensidad del próximo terremoto. Así que, dentro de este durante, yo tengo que protegerme. Y les invito a la siguiente reflexión. Siguiente. Bien, pudimos observar, si le puede bajar un poco las luces, para que se vean mejor las fotografías. Pudimos observar que las instalaciones realmente son sumamente pesadas. O sea, tenemos demasiado peso alrededor de los estudiantes. Demasiado peso. Estas paredes caídas, si ven que aquí están escritorios y demás, estas paredes, si estaban niños ahí abajo, yo no veo paredes, yo no veo estructuras colapsadas como normalmente los ingenieros y arquitectos vemos. O bien, yo siempre estoy viendo ahí un niño que posiblemente estaba ahí abajo. El niño no salía vivo de ahí. Una persona no salía vivo de ahí. Hay demasiado peso en las estructuras laterales que posiblemente podrían alivianarse. Conversaba con un chico, con David, que estaba en el área de Pedernales, y me decía, revisé tantas instalaciones y ¿por qué no utilizamos en ciertas áreas GISUM? Me decía. La pregunta es para ustedes. ¿Será que podemos alivianar los pesos en ciertas áreas? Y de paso, es que aliviano un segundo o tercer piso, de pronto las estructuras me van a soportar mejor. Siguiente. Miren, todas las estructuras que cayeron aquí, y este era nuestro pasillo de evacuación, ¿no? Pero son paredes muy pesadas. Esta, en cambio, le puse solamente como referencia. Evidentemente es una instalación en la que el ladrillo no lo utilizaron en forma horizontal, lo utilizaron en forma vertical para ahorrar costos porque no teníamos mucho para construir. Y se cayeron. Pero este ladrillo no mataba gente. Ahora ustedes tendrán que hacer el análisis si es que hace falta, qué tipo de construcción puede reemplazar algo que realmente sea eficiente y no tenga, que sea efectivo y que no sea tan mal construido como esto. Pero en estas otras instalaciones definitivamente quedaron destrozadas todos los muebles de aquí. Siguiente. Siguiente, segunda observación. Estos vidrios, regrésele por favor, estos vidrios explotaron, ¿sí? Y llegaron, nosotros medimos, y en muchos casos llegaron a 4 metros de distancia desde las paredes donde estaban empotrados los vidrios. Recuerden que nuestras aulas miden aproximadamente 9 por 6, y si tenemos vidrios de la izquierda y de la derecha, los vidrios iban a llegar 4 metros de un lugar, 4 metros de un lugar, es decir, no había un niño que se salve de recibir un vidrio en la cara, en el cuerpo. Y no sé si ustedes han visto o alguna vez han tenido la oportunidad de ver cómo un vidrio cae en una persona, realmente lo destroza, lo abre, lo corta. Entonces posiblemente el terremoto no le hacía daño porque las paredes aguantaban, pero la explosión de los vidrios sí le hacía daño. Y lo que queremos aquí es salvar vidas y salvar lesiones a los chicos. Siguiente. Miren, estos fueron dentro de un aula, así están las aulas, cómo explotaron los vidrios y cómo cayeron vidrios por todo lado. La pregunta es, ¿será que podemos cambiar el material del vidrio? ¿Será que podemos utilizar vidrio templado que explote y se caiga como granizo? Posiblemente. Siguiente. Esto no es para ustedes 100%, pero tenemos nosotros que ir levantando. Cientos de repisas, lamentablemente muchas veces las inspecciones que hice ya eran de noche, o muchas veces ya el celular se había acabado hace rato, ya la batería no pude tomar mayores fotos, pero cientos de repisas estaban en el piso y encima de pupitres. Entonces, y las paredes estaban intactas. Entonces no le iba a matar al chico el terremoto, las paredes del terremoto, las estructuras que colapsaban, pero posiblemente le iban a hacer daño las estanterías. ¿No será que las estanterías de pronto deben estar sujetas como estándar en escuelas? Y no solamente tener el concepto de quiten las cosas pesadas de la parte superior y tenemos que ponerles en la parte inferior, no, posiblemente tenemos que sujetarles esas paredes. Siguiente. Entonces acá tenemos otras colapsadas y aquí tenemos otras. Siguiente. Este no es contra ustedes, no es para ustedes, pero es una observación muy interesante que esto todavía requiere mucho análisis. Los pupitres funcionaron, los escritorios funcionaron. Estos son pupitres de educación inicial, de este tamaño. Miren el tamaño de los tubos utilizados en la construcción y miren el tamaño de las losas que soportaron. En decenas de escuelas pudimos observar esto, cómo los pupitres cayeron encima de las losas. Es decir, si es que los niños estaban en ese momento dentro de la escuela y los niños se colocaban a un costado o debajo de eso, tenían una opción posiblemente. Esto hay que revisarlo un poco más.
Yo le estoy dando lo que pude ver, lo que pude observar. No soy técnico en infraestructura, eso les dejo para ustedes. Siguiente. Miren acá en cambio. No se ve bien aquí en la foto, los que estuvieron ahí presentes, pero debajo de toda esta estructura de pupitres que se va hasta acá adentro, quedó un pasillo aproximadamente de 30 centímetros. Si los chicos estaban debajo de eso, salvaban la vida, porque esta estructura totalmente pesada les cayó encima. Pero se soportaron en el asiento del pupitre. Siguiente. Miren acá esta fotografía, esta es de la escuela Tarqui, y en la escuela Tarqui miren acá, que es esto de acá. Entonces, cayó la estructura, la losa, es el único lugar donde cayó la estructura aquí, cayó la losa, se fracturó, es decir, si yo utilizaba el famoso triángulo de vida que me tengo que poner a un lado, no debajo, me mataba, y debajo del escritorio funcionó. Siguiente. Miren este escritorio, con todo este peso, estructura, si es que alguien estaba aquí adentro o alguien acá abajo, podría salvar la vida. Igual acá, aquí está, toda esta estructura está soportada en un escritorio y aquí había un espacio vacío. Entonces, posiblemente podíamos salvar una vida si es que alguien estaba ahí y se metía debajo de ese escritorio. Siguiente. Ok, ya pasó, estábamos en el durante porque se está moviendo, no tengo opción de salir todavía. Todavía no tengo opción de salir. Pero mi protocolo dice que apenas pueda salir, salga. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Recuerdan todos ustedes cuál era la posición del macho, del bien macho? Mantengan la calma. No pasa nada. Esto ya va a parar. Gente en Canoa y gente en Pedernales nos comentaban que los que empezaron a ver que se movían las cosas y salieron, salvaron la vida. Y los que se quedaron, no pasa nada, tranquilo, les cayó la estructura encima. Yo no podría hacer eso si es que tengo la confianza de que en la estructura en la que me encuentro yo trabajando en ese momento es antisísmica 100%. Aunque entonces yo hago ese chiste de mantengo la calma, tranquilo. De pronto nos tendrá que tendremos que empezar a revisar nuestros protocolos y qué hacer en mi casa también, o en mi escuela, o cuando entro al restaurante, a ver, si es que hoy se da un terremoto y mientras estoy en este restaurante, ¿cómo está el asunto? Si es que tengo que salir o me tengo que quedar aquí. Y si me tengo que quedar, si es que puedo aplicar algún procedimiento en el durante. Bien, pero en el después yo me tengo que enfocar en mis rutas de evacuación porque en eso me concentro. Yo tengo que salir del aula, tengo que salir hacia los puntos de reunión. Entonces yo me voy a enfocar en lo que son puertas, ventanas, pasillos, que son partes de mi ruta de evacuación. Siguiente. Bien, estas son las puertas de metal, impecables, bien puestas, nítidas. El único problema es que estaban trabadas, no se abrían. Si los chicos estaban ahí adentro, Iradia me puede dar la razón porque es de Guatemala, tengo unas fotografías, no alcancé a encontrarlas, pero en Guatemala se tiene unas fotografías de una instalación perfecta, viene un terremoto, se mueve, queda sentida las paredes y las puertas, todas las puertas quedan trabadas, los chicos no podrían salir, por cierto no estaban chicos ahí. En la siguiente réplica, que fue a los pocos momentos, se cayó toda la infraestructura. Y si los chicos estaban ahí adentro, morían todos los chicos de ahí adentro. Conclusión, siguiente. Miren, todas las puertas metálicas, y peor todavía aquí la combinación de vidrio con metal, ¿no? Las puertas metálicas se trabaron. Siguiente. Miren acá, esto ya fue 2 días después desde la escuela de Tarqui. Ustedes dicen acá, sí, la escuela está impecable. Miren, bueno, el bloque que estaba acá, si ustedes conocieron Tarqui, era un bloque igualito a este de 2 pisos y quedó en uno solo, ¿no? En uno solo. Todo se desplomó. Pero en donde no se desplomó, miren las puertas impecables. Hasta ahora no les podían abrir, porque aquí tuvimos un hundimiento, todo se hundió. Y las puertas metálicas para poder abrirles tuvieron que raspar para poder sacar el material, las que tenían computadoras de equipo y todo lo demás. Las que tenían solamente material fungible, etcétera, lo dejaron ahí hasta ahora. Pero estas puertas no pudieron abrirlas. Y eran puertas de aulas. Siguiente. Solo como observación, ustedes decidirán, mantenimiento, costos, etcétera. Las puertas de madera funcionaron mejor. Las puertas se salieron, explotaron, se cayeron, se rompieron, pero si se empieza a mover y tengo que salir, y mi puerta de la educación, por más que tenían el antipánico que es contra incendio, ¿no? Que es contra incendio, abrirlo, no podían salir. Pero acá, en estos casos, funcionaron mejor para poder salir y abandonar la instalación antes que en la siguiente réplica se pueda caer la instalación. Siguiente.
Miren los vidrios. Si es que las puertas metálicas fallaban, ¿por dónde hubieran querido salir ustedes? Por las ventanas. Y miren mis ventanas cómo son. ¿Quién se atreve a pasar un niño de 3 años por ahí? O de 4 años, o de 5 años. Y tengo que salir, una docente tengo que sacar a 25 niños. Por esos vidrios que parecen cuchillos. Entonces, posiblemente esta y la otra observación me dicen que los vidrios deberían ser de algún tipo, de algún material explosivo, tal vez templado. Siguiente. Miren, este fueron en FAE, este es en Bahía de Caracas. Siguiente. 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 Bien, otra ruta de evacuación. Digamos que ya alcancé a salir del aula, o sea, que todo funcionó bien y alcancé a salir del aula, pero estoy en el segundo piso. ¿Por dónde tengo que irme al área de reunión? Por las escaleras. Y no le estamos dando la mayor atención a las escaleras. Miren cómo colapsaron las escaleras de un segundo piso. ¿Por dónde bajaban los chicos si la escalera estaba caída? En decenas de escuelas tuvimos problemas en las escaleras. Siguiente. Miren las mayores afectaciones en las escaleras. ¿Será que tenemos que en los procesos de construcción tomar en cuenta un poco más el tema de escaleras? Posiblemente. Siguiente. Esto es interesante y hablábamos hace un momento, los antepechos. Famosos antepechos decorativos que van aquí arriba, ya en el segundo piso, ya en la parte más alta, o en las terrazas. Realmente el diseño dejó mucho que desear en muchísimas escuelas. Pero ¿cuál es el problema? Que si el chico tiene que salir desde su aula al punto de reunión, lo que recibiera era una lluvia de escombros en la cabeza, porque los antepechos no funcionaron y estaban cayendo encima de las rutas de evacuación. Recuerden que de la puerta yo tengo que salir lo más rápido posible hacia el punto de reunión, alejarme de la infraestructura física, hacia el área abierta. Pero el rato que me estaba alejando, me estaba cayendo escombros en la cabeza. Posiblemente esto a un niño de 4 o 5 años posiblemente lo mata. Siguiente. Miren, este es el colegio FAE. Todo esto aquí cayó, todo esto. Y aquí teníamos todas las aulas de aquí, salían, su ruta de evacuación era acá al punto de reunión, al punto de reunión, al punto de reunión. Y aquí tenían una lluvia de escombros. Habrá que revisar qué tipo, si tenían columnas, no tenían columnas, si tenían, cómo fueron construidas esas. Y muchos de ellos son decorativos, miren, son decorativos simplemente. A veces hasta por ser decorativos acumulan agua ahí arriba y tienen una masa viva mucho más fuerte para soportar aquí arriba. Y aunque ustedes no lo crean, costumbre en Manabí, casi todos ponían esto para poner ahí el sello de la escuela cultural. Siguiente. Miren estos antepechos justamente en escuelas, esta es en la escuela Atahualpa, esto es en la unidad, una réplica. Siguiente. Los postes con cables de electricidad cayeron sobre las rutas de evacuación y los patios que eran puntos de reunión. ¿Será que necesitamos que dentro de la escuela no existan cables abiertos y que posiblemente deben estar soterrados dentro de las escuelas? Porque estos cables de aquí hicieron mucho daño. ¿Por qué? Porque pasan de un lado al otro en las rutas de evacuación. Y cuando se iban cayendo en las rutas de evacuación los cables y todavía estaban electrizados. Siguiente. Miren los postes junto a las rutas de evacuación. Siguiente. 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 Y esta es la última observación. Los muros perimétricos se cayeron sobre las rutas de evacuación, porque justo tenían que, si ya los postes estaban metidos en todo el patio, los chicos tendrían que haber salido hacia los exteriores, y justamente en los exteriores se encuentran las puertas, y las puertas están sosteniendo los muros perimétricos, pero toda la puerta y todo el muro perimétrico se vino abajo, en decenas de escuelas, como esta, que es la Tarqui. Y aunque usted no lo crea, esto representó miles de pérdidas para el Ministerio de Educación. Porque no solamente como aquí en el Ecuador, igual pasó en Haití, igual pasó en Chile, igual pasó en Pakistán. El proceso de saqueos posterior es parte de la condición humana. Siguiente. Entonces miren cómo estas eran las rutas de evacuación, los chicos tenían que salir, teníamos cables y tenemos los muros que se cayeron. Y por aquí ingresaron la gente los siguientes días, porque claro, el evento fue
el día sábado, pero hasta que los docentes lleguen, vayan a ver, estaban en vacaciones, etcétera. Muchas escuelas ya habían perdido sus computadoras, sus equipos, etcétera. Siguiente. Y no solo eso. Siguiente, la última. Bueno, más fotografías. Siguiente. Este es un caso particular, esto es en Jama, la Escuela Brasil Leonidas García. Lamentable el hecho acá, esta escuela, si ven cómo terminó, después de un par de días de saqueo. No es que se llevaron solamente las computadoras, los equipos, se llevaron los techos, los marcos de las puertas, la grifería, los lavabos, los sanitarios, hasta las cerraduras de las puertas. Eso le toca reponer al Ministerio de Educación en esta ocasión. Tenemos que volver a comprar, Entonces, ¿será que tenemos que poner un poco más de atención en nuestros muros perimétricos? ¿Será que los estamos haciendo de una forma muy sencilla, muy barata, de bajo costo, y al final del día ese bajo costo nos puede representar vidas? Eso es. Siguiente. Así que estas son las experiencias vividas, lo poco que les puedo compartir desde el punto de vista de seguridad. Ustedes podrían ya darme las respuestas, posiblemente en algún momento algunas cosas de estas se podrán tomar en cuenta, otras me dirán, ¿sabes qué? No, de acuerdo a nuestros estándares, esto ya está, esto solamente era falla de la fiscalización, esto no se cumplió, teníamos establecido esto y el otro, pero al final del día esto pasó. O sea, esto ocurrió, esto fue verdad, están las evidencias, está en ustedes, la gente que está aquí, la gente que está promocionando, ir mejorando nuestros estándares, ir hablando con la gente, ir reflexionando y tomando en cuenta que la vida de la gente vale mucho más que una infraestructura como tal. Muchísimas gracias a todos. Me dicen acá que de una vez las preguntas para no molestarles más tarde. Dime, Byron. Muchas gracias, Dean, por tu exposición. Creo que pone en evidencia pues, los efectos devastadores que tiene un sismo. Y eso nos crea un poco de conciencia, pues, sobre todo acá en la ciudad, que muchas de las personas que no han visto el efecto devastador que tiene un sismo no tomen la precaución. Mi pregunta es, en base a los ejercicios que estamos haciendo de simulacro y que repetidamente no creo que, no solamente debería hacerse en el Ministerio de Educación, sé que hay muchos ministerios que ni siquiera lo están tomando en serio esta actividad. Creo que deberían promoverse medidas que podamos valorar, que puedan determinar tiempos para poder evaluar cómo está el ejercicio de simulacro. En el simulacro que hicimos en el ministerio, habías mencionado tú que nos tomó como 13 minutos más o menos llegar al punto seguro, que a lo mejor en 13 minutos hemos visto por la experiencia de las provincias afectadas, bastaron creo que 4 minutos para que muchas de las estructuras colapsen, o sea que 13 minutos no sé qué podría pasar. Creo que esos ejercicios tienen que serse repetitivos y poder ir determinando, cronometrar, para de tal manera que nosotros vayamos tomando conciencia, porque simplemente si no tenemos directrices, si no tenemos parámetros en los que podamos evaluar y a medida que vayamos repitiendo este ejercicio, poder ver que estamos mejorando, nos tomaremos siempre a la ligera y no avanzaremos en ese sentido. Entonces, pongo a tu criterio y que pueda considerarse si tú crees oportuno. Gracias, Darío. Bien, yo les decía hace un rato que no es de ahora lo que estamos haciendo como ministerio. De hecho, nuestro ministro de Educación había dispuesto mucho tiempo atrás que ya cada mes se realicen simulacros de diferentes eventos en función de la realidad geográfica de cada área. En ese sentido, ustedes vieron que justamente el primero, me parece fue el 1 de abril, antes del terremoto, nosotros ya habíamos hecho un simulacro a nivel de todo el país, de todas las instituciones fiscales, disponiendo que se habla en las públicas, privadas y fiscomisionales también, un simulacro de evacuación de terremotos, es decir, veníamos trabajando, pero como bien dices tú, Byron, esto es un tema de conciencia, de reflexión y empezar a coger y tomar las cosas en serio. El famoso "a mí no me ocurrirá", posiblemente ya debemos sacarlo de la mente y dejar de pensar que eso es un tema de locos, de los de gestión de riesgos que siempre están aprendiendo, y a los de riesgos decirse, no, es que este es vende miedos, no le hagas caso al de riesgos. Pero ese vendemiedos posiblemente pueda salvar vidas. Hoy estamos aquí, es un taller muy interesante convocado por Carolina, por el equipo de Carolina. Soy uno de los promotores, yo estuve atrás que se haga este taller, y tenemos una asistencia bastante pequeña. Este tipo de taller, este tipo de cosas debemos
multiplicarlos, multiplicarlos, multiplicarlos hasta que la gente llegue a conocer más y entender mucho más. Me pareció muy interesante lo que nos decía aquí Juan Carlos con este plan decenal hasta el año 2025, ¿no? De recuperación antisísmica, de repotenciación antisísmica de las instalaciones educativas. Posiblemente es algo que nosotros tenemos que hacer, ya lo estamos viendo, así que está en la mira mientras estuvimos trabajando y escuchando la charla. Había que irlos viendo qué se puede tomar y qué se puede empezar a aplicar en nuestro país. Sin embargo, todavía hay gente que no toma la conciencia necesaria. En este simulacro, porque hace unos días atrás hicimos un simulacro en este edificio de sismo, y en pleno simulacro la gente seguía escribiendo computadora, la gente seguía mandando su último correo, la gente, eso ya no les pude contar allá, pero les cuento a ustedes, había gente que todavía estaba pintándose para salir, para que le vean bien presentada en el lugar del punto de reunión. Entonces, eso nos da idea de que mucha gente todavía no toma en cuenta y no toma en serio que vivimos en un país sísmico, vivimos en un país de riesgos, país volcánico. Si no es la inundación ahora, es el deslizamiento, si no es del deslizamiento es del Cotopaxi, si no es del Tungurahua, si no es del terremoto, pero algo pasa. Y si no tenemos una cultura de prevención bien arraigada, vamos a tener desastres en los que posiblemente vamos a seguir lamentando la vida de otras personas. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.